Busquen Juan, capítulo 17. Leemos los 3 primeros versículos. Antes de leer, déjenme decirles que estas palabras que va a decir aquí el Señor, las dijo un poquito antes de morir, más bien un poquito antes de ser arrestado. Ya faltaban horas para que llegara Judas con los fariseos y los soldados para llevárselo arrestado. Y vean lo que dice. Estas cosas que vamos a leer se las reveló él a Juan, porque cuando él estaba diciendo estas cosas, pues no estaba ahí Juan con su cuaderno de taquigrafía escribiendo, ¿no? Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora de su muerte. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vean, está colocando la glorificación de sí mismo al nivel de la glorificación del Padre. Estas palabras hablan de que Cristo es Dios. Y dice el 2, como le has dado potestad sobre toda carne. Potestad sobre toda carne quiere decir que Cristo tiene potestad, autoridad y derecho sobre todas las personas de este mundo. Esto también habla de su deidad. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién es el que da la vida eterna? Ven, es Cristo. Si alguno de ustedes no tiene la vida eterna, pídansela. Él la da, no la vende. Entonces, si Él tiene autoridad sobre toda carne, quiere decir que Él puede darle la vida eterna a quien Él quiera. Si Él quisiera dársela a todos, nos la daría a todos. Pero no lo va a hacer. Dice al final del 2, ¿para qué dé vida eterna a todos los que le diste? ¿Cuándo le dio esos? Aquí está hablando de los escogidos. Los escogidos los escoge el Padre. Y esos escogidos se los da el Hijo. Dice, a todos los que le diste. O sea, los que tienen vida eterna nada más son los escogidos. Y esos les son dados al Padre, por el Padre al Hijo. Ni uno más ni uno menos. Y dice el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo tenemos vida eterna? Conociendo a Dios, al Dios verdadero y al Hijo. Y aquí también habla de la deidad de Cristo, porque está colocando el conocimiento del Padre en el mismo nivel que con el conocimiento del Hijo. Conocer al Padre es conocer al Hijo. El que conoce a Dios, conoce a Cristo. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Padre, te damos gracias por estas palabras que hemos leído. Vamos a exponer, Padre, algunas enseñanzas relacionadas con estos versículos. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que hables a cada uno conforme a tus propósitos. Oh Dios, tú conoces nuestro corazón, tú sabes de qué madera estamos hechos, tú sabes nuestra necesidad verdadera, conoces nuestro pecado, nada te es oculto. Y tú, que nos hiciste, te pedimos, oh Dios, que obres con tu poder en nosotros, y que tu palabra no vuelva vacía. Te lo pedimos por Cristo. Amén. En el 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Muchos han oído hablar de Dios, del Padre, pero pocos le conocen. Muchos han oído hablar de Cristo, pero pocos le conocen con un conocimiento íntimo, personal, verdadero.
No es lo mismo oír hablar de López Obrador y verlo en las fotografías que conocerlo personalmente. Son dos cosas muy diferentes. Vean cómo dice el 2. Como le has dado a Cristo potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este versículo, estas palabras, a todos los que le diste, hablan del pacto eterno. ¿Cuándo le dio los escogidos el Padre al Hijo? ¿Cuándo? Eso fue desde la eternidad. Eso no ocurrió en el tiempo. Bueno, en el tiempo vivimos nosotros, Dios no. Entonces, en el tiempo somos dados al Padre y nosotros lo entendemos cuando creemos en Cristo. Pero si ustedes creen en Cristo, en ese momento, cuando creen en Él y le obedecen, ustedes pueden entender que ya le fueron dados al Hijo. El Padre se los dio a ustedes al Hijo como un regalo. Eso fue desde la eternidad. El pacto es un tema que hemos visto en alguna ocasión, el pacto eterno. Muchos dicen, bueno, pero ¿dónde está eso del pacto eterno? Vean, el pacto eterno es un convenio, un acuerdo que hicieron desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí solamente están mencionados el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no, pero hay otros versículos que hablan acerca de la participación del Espíritu Santo en el pacto. En este pacto el Padre pondría su parte, el Hijo pondría la suya y el Espíritu Santo pondría la suya. El Padre es el que dio, el Padre es el que escoge y el Hijo es el que da vida eterna, es el que redime, es el que paga por los pecadores y el Espíritu Santo es el que llama eficazmente, es el que da el nuevo nacimiento y es el que santifica. Entonces cada uno pone su parte, de manera que cuando Dios le echa el ojo a uno y lo quiere salvar, esa persona va a ser salva fuera de ninguna duda. Para que no fuera salva esa persona tendría que fallar o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, pero ninguno de ellos puede fallar. Este pacto se menciona, vean, en Hebreos 13. Aquí está orando el apóstol, ya está en la doxología, y vean lo que dice en el versículo 20, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, vean, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Vean cómo dice al final el 20. Cristo es el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno. Este es el pacto que les estoy mencionando, el pacto que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo tendría que derramar su sangre en el cumplimiento de ese pacto. En otras palabras, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ese pacto no hubiera podido ser cumplido. Entonces el Padre puso de su parte, el Hijo tenía que poner la suya, y esto de que muriera en la cruz formaba parte de ese acuerdo. Ahora busquen en Efesios, en el capítulo 3, (3:10), para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vean, este propósito eterno es ese mismo pacto, aunque aquí se le llama propósito. Este propósito lo tenía Dios desde la eternidad. Propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que en ese
propósito estaba incluido Cristo, todo lo que Él vendría a ser. Y esto fue desde la eternidad también, ¿sí? Porque dice el 11, conforme al propósito eterno. Entonces el hecho de que Cristo viniera a morir en la cruz no es algo que se le ocurrió a Dios así de repente, es algo que ya estaba planeado desde la eternidad. Ahora vean otro texto en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Dice el 9, quien nos salvó, está hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y vean cómo dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ven, aquí está también el pacto, aunque no se mencione la palabra. Esta gracia, está hablando de la gracia salvadora, de la que recibiríamos como un don, como un regalo. Dice, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, da a entender que antes de que este mundo fuera creado. Antes de que este mundo fuera creado y antes de que nosotros fuéramos creados, obviamente, Dios ya nos había tomado en cuenta. Ya había tomado la decisión de darnos su gracia. Habla de la vida eterna, habla de la salvación, algo que nadie podrá jamás merecer. Y vean también, aquí dice también, vean otra vez el 9, 2 de Timoteo 1:9, al final, la gracia que nos fue dada en Cristo. Ahora, esto nosotros lo entendemos también cuando llegamos a creer y arrepentirnos de nuestros pecados. La persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, entiende que eso fue posible por la gracia de Dios. Si una persona se arrepiente y cree en Cristo, es porque Dios le dio esa gracia. Si es una gracia que ya Dios le dio a muchos, ¿por qué no a todos? Si hay aquí algunos que no tienen esa gracia, esa salvación, ¿por qué no la tiene? Es un regalo, no la ha pedido. Vean otro texto en Tito. Aquí acabando 2 de Timoteo está Tito, y vean el capítulo 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vean, aquí está hablando de la vida eterna que Dios planeó darnos desde la eternidad. Y ven, dice, prometió, al final dice del 2, prometió desde antes del principio de los siglos, o desde antes de que el tiempo empezara a existir. ¿Qué existía antes de que el tiempo existiera? Pues solamente Dios. Ahora dice aquí, Dios prometió desde antes del principio de los siglos, pero ¿qué es lo que prometió? O más bien, ¿a quién le hizo esta promesa? Bien, obviamente no a nosotros. Es una promesa que el Padre le hizo al Hijo. Yo te prometo que si tú vas a la tierra a morir por los pecadores, mira, yo voy a dártelos, tú vas a poner tu parte y ellos van a tener vida eterna. Es una promesa que el Padre le hizo al Hijo, y el Espíritu Santo, aunque aquí no lo menciona, tendría que poner su parte también. ¿De qué serviría que el Padre hubiera dado, hubiera escogido, y Cristo hubiera muerto en la cruz si el Espíritu Santo no participara? Vuelvan a Juan 17. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuándo fue esto? Antes de crearnos, ya lo dije.
nosotros tratamos de penetrar en lo que es la eternidad y sentimos que nos volvemos locos. Nosotros nos dejamos guiar por el reloj, pero Dios no usa reloj. Dios está más allá del tiempo. Vean otro texto, ahora en 1 de Pedro 1. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, le dice Pedro a los creyentes que estaban huyendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vean, antes de que el mundo fuera hecho, Cristo ya estaba destinado para venir. Dice, ya destinado, y luego dice después de la coma, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos empezaron de Cristo para acá. Ya no habrá otra forma de tratar Dios con los hombres. La forma como Dios trata con los hombres de Cristo para acá, ¿sí? Ya no habrá otra forma. La salvación es de esta manera, por medio de Cristo. Aquí está la predestinación, ¿sí? Aunque no se mencione la palabra predestinación, ahí está. Busquen otro texto en Apocalipsis 13. Aquí está hablando de la bestia. Y vean 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Es lo que eran los no creyentes, van a adorar a la bestia, ¿sí? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vean, desde antes de que los hombres fueran creados, ya existía el libro de la vida. Y en ese libro estaban escritos los nombres de los que iban a ser salvos. Y no estaban escritos los nombres de los que no iban a ser salvos, antes de que el mundo fuera creado. Ahora, vuelvan a leer el final del versículo 8. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra inmolado quiere decir sacrificado. Cristo fue sacrificado antes de que el mundo fuera creado. ¿Cómo es eso? Fue sacrificado porque en la mente de Dios ya todo estaba planeado. Aquí está el pacto, aquí está el propósito eterno de Dios y lo que el Padre hizo y lo que Cristo haría, todo estaba incluido en el propósito eterno de Dios. Es tremendo todo esto. Acuérdense ustedes que Dios hizo un pacto con Adán, un pacto de obras. ¿En qué consistía ese pacto? Si tú me obedeces, vas a vivir. Si no me obedeces, cuello. Me obedeces, vas a tener vida eterna, tú y todos tus representados. Si Adán no hubiera obedecido, la muerte no existiría. Nosotros tenemos que morir como consecuencias del pecado de Adán y Eva. Él hubiera tenido vida eterna y todos sus descendientes también. Pero sabemos lo que ocurrió. Ese pacto de obras, Adán lo violó. Y nos arrastró a todos sus descendientes en la muerte física, en la muerte espiritual y en la muerte eterna, todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Entonces Adán fue nuestro representante, nos guste o no. Nuestro representante Adán falló. Entonces Dios tomó la decisión, ¿sí?, de enviar a otro representante. Pero vean, Cristo sería nuestro otro representante. A Cristo se le llama en 1 Corintios 15 el postrer Adán o el último Adán.
Adán fue un hombre especial. Cristo fue otro hombre especial. Cristo vino a hacer lo que el primer hombre no quiso. Adán es el fundador de la primera raza caída. Cristo es el fundador de la nueva raza redimida. Solamente dos. Unos representados por Adán, los que no creen en Cristo, y otros representados por Cristo, los que creemos en Él. Solamente, vean, hay dos razas en este mundo. La raza caída y la raza nueva. La Biblia tiene racismo. ¿Sí? Hay muchos que dicen que la palabra racismo es una cosa horrible. Pues Dios es racista. ¿Sí? El segundo hombre, el segundo Adán, sería nuestro fiador. Es lo que dice el apóstol en Hebreos en el capítulo 7. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Bien, ¿por qué se le llama mejor pacto? Porque el primer pacto, el de obras, lo violó Adán. ¿Sí? Pero aquí Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Ese es el pacto de gracia. El pacto de gracia es mejor que el pacto de obras. Ahora, dice, es hecho fiador. Cristo es hecho fiador. ¿Qué es lo que se supone que hace un fiador? Un fiador es el que paga por el que no puede pagar. ¿Sí? Si tú firmaste como fiador, te comprometes a pagar. Si aquel no puede, pues tienes que pagar tú, pues ya firmaste. Entonces, ven, Cristo firma, Cristo se compromete a pagar por los que no podían pagar. ¿Y quiénes son los que no podían pagar? Nosotros. El pecado delante de Dios es visto como una deuda infinita. Cada pecado que se comete es cometido en contra de un Dios infinito, y por eso el infierno es infinito. Por eso el infierno no puede terminarse nunca. Por eso los que están en el infierno no pueden salir jamás, porque el pecado es una deuda infinita que nadie puede pagar. Entonces, Cristo se compromete a pagar la deuda de todos los que creerían en Él. Ven, Cristo no vino a pagar por todos. Cristo no derramó su sangre por todos. Cristo derramó su sangre nomás por los que creerían en Él. Él ya sabía quiénes iban a creer en Él. ¿Y por qué lo sabía? Porque Él haría que creyeran en Él. Así de sencillo. Adán violó el primer pacto de obras. El pacto de obras que violó Adán se lo dio Dios también a los israelitas. Vean ustedes el libro de Oseas. Oseas capítulo 6. Vean lo que les dice Dios a los israelitas por medio del profeta. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vean, este es el conocimiento de Dios, nuestro tema. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice, mas ellos, está hablando de los israelitas, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Aquí está el pacto de obras. El pacto que Adán no cumplió. Mas ellos, los israelitas, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Entonces, Adán violó el pacto y los israelitas hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que el pacto de obras exigía? Una obediencia perfecta. Vean, si nosotros les exigiéramos a nuestros hijos una obediencia perfecta, si fuéramos tan estrictos así, de pedirles perfección a nuestros hijos, ¿qué clase de padres seríamos? Ningún padre puede exigir eso de sus hijos. Imagínense que ustedes tuvieran un hijo y que le dijera, papá, ¿qué crees? Pues que saqué 9.5 de calificación. No me enseñes esa calificación, yo quiero aquí puros 10. No, pues, ¿qué padre puede hacer eso? Pero Dios exige una obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es perfecto. Él no puede aceptar menos que la perfección. El pacto de obras exigía obediencia perfecta. Tienen que obedecer los 10 mandamientos.
No, pero es que, oye Señor, no eres demasiado estricto, no habría modo de que nada más guardara yo 9, pues dame chance, ¿no? De fallar en uno, no, tienes que guardar los 10 mandamientos. ¿Hubo alguien jamás que los guardara? No, ninguno. Y dice Santiago, el que falla en uno es culpable de fallar en todos. Oye Señor, pues yo nomás fallo en uno, con eso tienes para ir al infierno. Esto echa por tierra la teoría de los arminianos. Los arminianos son los que creen que se van a salvar por sus obras. Para que un arminiano pudiera ser salvo, tenía que guardar toda la ley. ¿Habrá uno que lo haga? Los sabáticos creen que se van a salvar porque supuestamente ellos guardan el cuarto mandamiento, que no trabajan el sábado, que ni lo guardan, pero ellos creen que lo guardan. Pero si fuera cierto, entonces no bastaría con que guardaran el cuarto, tendrían que guardarlos todos. Pero ellos presumen que guardan el cuarto, pobres. Imagínense un sabático llegando al cielo, Señor, ¿cómo me vas a mandar al infierno si yo no trabajaba el sábado? ¿Qué se gana Dios con que no trabajes el sábado? Los que estamos aquí en domingo, ¿somos salvos por venir aquí el domingo? ¿El hecho de venir aquí garantiza que vamos a ser salvos? No. Nadie se salva por venir al culto el domingo. No, tienes que obedecer a Dios. El pacto exigía obediencia perfecta. Y si no se cumple esa obediencia, ¿cuál es el castigo? La muerte. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. La muerte, en el caso de Adán, la muerte espiritual fue instantánea. Cuando pecó fue a esconderse, ahí está la muerte espiritual. Es lo que pasa con todos los que no quieren obedecer a Dios. La muerte física llegó un poco después. Y los que no se arrepienten de sus pecados, pues la muerte eterna les espera en un tiempo futuro. En el momento que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso. Pero en este nuevo pacto que estamos viendo, tenía que haber un fiador, y ya les dije lo que significa esa palabra. Vean ustedes en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Mem 15:21, Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ven, aquí está contrastando al hombre Adán con el hombre Cristo, Cristo Jesús. Dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ven, aquí está haciendo una comparación y un contraste. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo? Esto se malentiende fácilmente. Dice, si en Adán todos mueren, o sea, todos heredamos la muerte, entonces en Cristo todos seremos vivificados. O sea, todos seremos resucitados, todos seremos salvos. No quiere decir eso. En Adán todos mueren, todos los que mueren. ¿Sí? Pero vean, Cristo les da la vida a los muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque si esto se cumpliera en todos, pues entonces no habría esperanza para nadie. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes todos? Todos los que van a ser vivificados. ¿Sí? Por culpa de uno, recibimos la muerte. Y gracias a otro, recibimos la vida. Ahora vean, ¿qué hicimos nosotros para heredar la muerte de Adán? No hicimos nada. Ni fuimos tomados en cuenta, Dios no nos consultó. Vean, así como Dios no nos consultó para estar en Adán, tampoco nos consulta para estar en Cristo. ¿Me explico? O sea, oye, ¿me das tú tu opinión? ¿Quieres tú hacer algo? Pues, ¿quieres tú poner tu parte aquí para que yo te dé la salvación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Nada. Ya todo lo hizo Cristo. Aquí donde dice que en Adán todos mueren, esta no es una teoría, esto es algo que ocurrió realmente. O sea, no hay ningún ser humano que venga a este mundo que tenga en sí mismo la semillita de la salvación.
Todos traemos la semilla de la muerte. Todos somos pecadores, unos más y otros menos, pero todos somos pecadores. Todos merecemos la condenación eterna. Vean hasta qué punto fue la caída que ocasionó no solamente la muerte espiritual y trajo la muerte física y la muerte eterna, sino que la misma caída afectó la naturaleza, afectó al reino animal, afectó al clima. Todo esto fue afectado por la caída. O sea, la creación gime, como dice Romanos, está de parto. El paraíso se echó a perder. Esto es lo que era la tierra antes del pecado, era un paraíso, pero el pecado todo lo echó a perder. Eso es lo que es exactamente el pecado, todo lo echa a perder. ¿Por qué las guerras, los crímenes? ¿Por qué la impunidad, la corrupción, las extorsiones, los secuestros, los divorcios? ¿Por qué? Por el pecado. Por eso Dios odia el pecado. La muerte no tendría por qué existir. La muerte la vemos como normal porque pues todos los días muere gente, pero vean, la muerte en un sentido es algo anormal. La muerte no debería de existir. Cuando vemos a una persona, a un ser querido que se nos muere, sentimos que algo tremendo ha ocurrido. ¿A quién le gusta que se le muera un ser querido? Hay muchos que van a un entierro, a un funeral, y ahí va el mariachi, y ahí van los norteños, y ahí van cantando la canción que le gustaba al difunto. No saben, pobres. Si esa persona que murió, lo más probable es que está en el infierno, y lo supieran los familiares, se le iban a andar cantando la canción que le gustaba al pariente. Imagínenselo en el infierno. Ay, qué bueno que me están cantando la canción que me gusta. Wow. Nuestro primer representante falló, Adán, pero vino otro representante con mayúscula. Dos representantes representan a dos razas, como les digo. Vean, 1 Corintios, capítulo 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Es Cristo. El primer hombre es Adán, el segundo hombre es en Cristo. Vean cómo Pablo está haciendo un paralelismo entre ambos. Y en este mundo, una de dos: o estamos en Cristo o estamos en Adán. Los que están en Cristo, por medio de la unión con Cristo, lo están porque eso ocurrió desde la eternidad. Y si tú no estás en Cristo, es porque no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Él, entonces estás en Adán, estás en el pacto de obras. Si tú no crees en Cristo, tienes la obligación de guardar toda la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, dice, no, yo vine a cumplirla. La ley sigue vigente para todos los que no creen en Él. Entonces, si no le obedeces, ya sabes lo que te espera. Ahora bien, Cristo y Adán son hombres diferentes a todos los demás que han existido. Vean, Adán no tuvo un padre humano. Adán no tuvo ombligo. Adán no tuvo padre humano, Cristo tampoco. Si Cristo hubiera tenido un padre humano, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera sido pecador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Vean, José, aquel que se casó con la Virgen María, era un hombre santo. José no era un barbaján, un borracho, un malviviente. Era un hombre santo. Pero si él hubiera sido el padre de Jesús, su hijo hubiera sido pecador. El hombre más santo en este mundo tiene un hijo y ese hijo nace siendo pecador. Entonces, el niño Jesús no podía tener un padre humano, porque si lo hubiera tenido, él hubiera sido pecador, pero Cristo nunca pecó. O sea, Cristo era diferente a todos los seres humanos, en un sentido, en otro sentido era igual que todos. Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Nadie más fue formado de esa manera, excepto él. El primer Adán, el que estaba en el paraíso, entró en el mundo sin una naturaleza pecaminosa. Vean, Dios hizo a Adán perfecto. Y ustedes dirán, bueno, pero si Adán era perfecto, entonces ¿por qué pecó? Vean, lo hizo perfecto, pero con la capacidad de pecar, con la capacidad de desobedecer.
Adán tenía libre albedrío. Él podía decidir él podía escoger entre obedecer o desobedecer. Y sabemos lo que hizo. Vean, Adán tenía libre albedrío, pero al pecar perdió libre albedrío. Hoy ya no existe libre albedrío. Nadie tiene libre albedrío ahora. El segundo Adán, Cristo, entró en este mundo con una naturaleza perfecta y santa. ¿De dónde fue tomada Eva? Del costado de Adán. ¿De dónde fue tomada la iglesia? Del costado de Cristo. Bien, los creadores de su respectiva raza. Adán, motivado por amor a Eva, cayó en pecado. La primera en pecar fue ella. Ella fue la que le dio el fruto a Adán y Adán cayó en la trampa. Y Cristo, por amor a su esposa, la iglesia, se entregó a la cruz. Los dos, motivados por el amor. Continúa la analogía. El primer Adán trajo las consecuencias del pecado, la maldición a toda la raza humana, a toda la creación. ¿Por qué anda mal este mundo? ¿Por qué está de cabeza este mundo? Por culpa del pecado. Pero vean, Cristo vino a hacer lo que Adán no hizo. ¿Qué es lo que Adán no hizo? No quiso obedecer. Cristo vino a obedecer. Entonces, por la desobediencia de uno, muchos somos constituidos pecadores. Por la obediencia de otro, muchos somos constituidos justos, como dice Pablo en Romanos. Entonces, vean una cosa, Cristo hizo mucho más de lo que Adán hizo. Nosotros heredamos bendiciones que ni Adán tuvo. Es increíble esto. Nosotros los creyentes en Cristo tenemos bendiciones que ni los ángeles tienen. En el cielo estaremos por encima de los ángeles. Nosotros estaremos en el cielo a pesar de que somos pecadores, porque no hay ningún creyente que no lo sea. Es increíble que estaremos en el cielo. Pero ven, los ángeles no son pecadores. Nosotros necesitamos un Salvador, un Redentor, los ángeles no. ¿Cómo es que los ángeles nos van a servir allá? En este mundo, ya dije, solamente hay dos razas. La raza caída, la raza nueva. Según los científicos, hay raza blanca, raza amarilla, raza negra. Esto es falso, todos somos descendientes de Adán. ¿Cómo fue que unos se hicieron amarillos y otros negros y otros rojos y otros güeros? Yo no lo sé, no lo puedo explicar. ¿Sí? Hay aquí algún biólogo que un día nos lo quiera pasar a explicar, yo no puedo, pero eso es así. La primera raza está próxima a desaparecer, la raza caída. La segunda raza va a existir para siempre. Lo que hizo Adán, el primer Adán, fue imputado a su descendencia. Lo que hizo el segundo Adán es imputado a la suya, atribuido a la suya. Somos salvos, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo. Los pecadores, ¿por qué son pecadores? Por lo que hizo su padre, Adán. Nosotros somos santos en Cristo por lo que hizo Cristo. No somos salvos por lo que somos en nosotros mismos. En nosotros mismos siempre seremos pecadores. Pero Dios nos ve en Cristo como perfectos. Los que creen en Cristo son justificados por creer, no por sus obras. Porque nuestras obras, aún siendo creyentes, no son lo que deberían ser. Dios nos ve en Cristo como perfectos, como si nunca hubiéramos pecado. Esto es increíble. Vean Romanos, en el capítulo 5. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué dice por cuanto todos pecaron? Porque pecamos en Adán. Nuestro representante falló y todos heredamos eso. Ahora ven el 16. Y con el don, habla del don de la gracia y de la vida eterna, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, un solo pecado, el de Adán, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es increíble. Este don viene a nosotros a pesar de nuestras muchas transgresiones.
Dios nos justifica, declara que somos justos nada más por creer en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Un solo pecado trajo condenación a todo el mundo y una sola justicia, la de Cristo, trajo salvación a millones de personas. El pacto de obras que Adán rompió, Cristo vino a hacer lo que Adán no quiso hacer. ¿Por qué es que pecamos nosotros? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. El mejor cristiano tiene una naturaleza pecaminosa. Entramos en este mundo con una inclinación a pecar y esa inclinación nunca se nos quitará. Siempre tendremos esa inclinación. Un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo un día y al día siguiente estar a la mitad y cometer una tontería. Pero ¿cómo? Si ayer estabas lleno, ¿cómo es que el día siguiente estabas a la mitad? Un creyente nunca es abandonado por el Espíritu Santo. Un creyente no puede perder su salvación. Pero así como un día estás tan lleno de entusiasmo y quieres evangelizar y estás leyendo y estás orando, al día siguiente estás desanimado, dejaste de orar y ¡pum!, te vas para abajo. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa y eso se aplica incluso a los niños. Un niño de 3, 4 años ya es un pecador. Un niño de 3, 4 años ya sabe que no debe mentir, que no debe robar, que debe obedecer. Y si no lo hace, ya sabe lo que hay en él. Y eso aquí y en China. Pero Cristo es la contraparte de Adán. Dice en el 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, vean, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Vean, está diciéndonos que Jesucristo era un hombre falló, otro hombre cumplió. Nosotros estamos bajo el pacto de gracia, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto énfasis en la gracia? ¿Por qué nuestra iglesia se llama la Iglesia Bautista de la Gracia? ¿Es un capricho? Bien, este pacto es por gracia, porque Dios nos proporciona un fiador. Nos apoyamos en el fiador. Señor, yo no puedo pagarte. ¿Se acuerdan cuando el publicano oró y le dijo a Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador? Se golpeaba el pecho. ¿Por qué el publicano se golpeaba el pecho? Porque él entendía que aquí estaba el problema. El problema no está acá, está aquí. Dios, sé propicio. ¿Qué quiere decir sé propicio? Si yo no te puedo pagar. ¿Soy culpable? ¿Cómo le hago para pagarte? Te debo millones. Entonces Cristo es nuestro fiador y Él paga. ¿Entiendes? Él paga tu deuda. Es increíble eso. Cristo sí pudo cumplir el pacto. Él es el fiador, Él es el fiador. Él es el que cumplió con nuestras obligaciones. Y es por eso que los creyentes somos bendecidos gratuitamente. Escuchen, hermanos, todas las bendiciones que tenemos, aunque a ustedes les pudieran en ocasiones parecer pequeñas, todas las bendiciones que tenemos nos son regaladas en base a lo que Cristo hizo. En nosotros mismos no merecemos lo que tenemos. Ustedes a veces, si andan de malas, se quejarán pues de que la casa que tienen no está como quisieran, el trabajo, el sueldo que tienen no es lo que ustedes creerán que deberían de tener. Abren el refrigerador y pues tienen ahí 1 litro de leche o tantita sopa y ustedes quisieran tener el refrigerador lleno. Pero hermanos, lo que tenemos no lo merecemos. Todas las bendiciones que tenemos nos son regaladas. Todo es gratis. Dicen algunos, yo no hice nada para estar en el primer Adán. No hiciste nada, pero no hicimos nada tampoco para estar en el segundo. Dicen unos, es que yo soy una víctima. Nadie puede hacer algo para merecer la vida eterna. Vean nuestro texto, Juan 17. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vean,
para que dé. La palabra dé habla de que la vida eterna es un regalo. Nada podemos hacer para merecerla. Cristo es el que da la vida eterna. Díganme, ¿podemos hacer algo para merecer la vida eterna, Señor? Si yo oro 2 horas al día, leo otras 2 horas, hago buenas obras, regalo Biblias, regalo folletos, Señor, no, tú tienes que darme la vida eterna. No. Dios no está obligado a darle la vida eterna a nadie. La vida eterna es gratis. Todo por lo que Cristo hizo en la cruz, por su obediencia perfecta y por su muerte. Entonces, la muerte de Cristo garantiza el cumplimiento de este pacto. Hebreos dice que es un mejor pacto, vaya que es mejor pacto. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera venido al mundo a morir en la cruz? Nadie hubiera sido salvo. Somos salvos por lo que Él hizo. Pero ven una cosa, no solamente somos salvos por lo que Cristo hizo de Cristo para acá. Los que vivieron antes de Cristo, o sea, de Cristo para allá, fueron salvos también por lo que Cristo hizo en la cruz. Todos los seres humanos que hemos existido en este mundo, que hemos sido salvos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra forma de salvación. Siempre la salvación fue y será por gracia. Satanás engañó a Eva y luego engañó a Adán. ¿Y saben qué pensó? Que iba a desbaratar los planes de Dios. Dice, ya me los comí vivos a estos. Pero Satanás no contaba con lo que Dios haría. Satanás pensó que había vencido a Dios. Dice, ya destruí a sus criaturas. Los hizo para que lo obedecieran, ya los hice desobedecer. Pero Satanás no sabía que Dios haría otro pacto. Sí, Adán y Eva rompieron el primero, pero Dios haría otro. Dios haría otro pacto con otro hombre. El que lo incumplió fue un hombre y haría otro pacto con otro hombre, que sería Cristo. Vean, Cristo entró en este mundo en forma misteriosa. Cristo entró en este mundo con una naturaleza no pecaminosa. El diablo es muy astuto, pero ahí le falló. Vean, cuando Cristo nació, Satanás inmediatamente trató de destruirlo. ¿Qué hizo Herodes? Mató a un montón de niños, dice, maten a todos los niños. Pero Dios le dijo en sueños a José que se llevara al niño a Egipto. Y entonces agarró a María y agarró al niño y se los llevó a Egipto y regresó hasta que ya Herodes había muerto. Entonces Satanás quería destruir al niño. Satanás siempre pretende, siempre busca destruir los planes de Dios. Satanás siempre quiere estorbar los propósitos de Dios. Este fiador que vendría al mundo tendría que ser un hombre. Su padre no podría ser humano, ya lo dije, no podría tener una naturaleza pecaminosa. Y vean un texto que está en Hebreos 10, que arroja luz acerca de este asunto. Hebreos 10. Aquí está hablando de Cristo, de cómo Cristo vino a sacrificarse y ya cesarían los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice el 10:4, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, y aquí podríamos incluir de los borregos, de las ovejas, de los tórtolas, de los palominos, dice, no puede quitar los pecados. ¿Por qué dijo Dios que sacrificaran animales en el Antiguo Testamento? ¿Acaso aquellos animales podían quitar los pecados? No, aquí dice que no puede quitar los pecados. Y dice el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién dice esto? Lo dice Cristo. El Padre, Dios, le preparó un cuerpo a Jesús. ¿Pero dónde lo preparó? En el vientre de la Virgen María. Dios vino
y se metió en el vientre de la Virgen María. ¿Pueden ustedes entender eso? El fiador del pacto tendría que convertirse en un hombre, por lo tanto tendría que nacer de una mujer. No nació de un hombre. La Virgen María le prestó su vientre al Espíritu Santo para que ahí se formara el niño Jesús. Un hombre perdió el paraíso. ¿Quién lo iba a recuperar? Pues otro hombre. Si un hombre desobedeció, otro hombre tendría que obedecer. Ya ven lo que dicen los testigos de Jehová, que Cristo es un ángel. Un hombre tendría que obedecer, no un ángel. Si un hombre violó el pacto, otro hombre lo cumpliría. Por eso Cristo tuvo que venir al mundo y hacerse carne. Pero vean, Cristo era Dios que vino al mundo, pero se hizo hombre. Él era un hombre, pero no podía dejar de ser Dios. ¿Cómo es que por qué Cristo tenía que ser hombre? Porque tenía que morir en la cruz. Dios no podía morir en la cruz. El que murió en la cruz no era Dios. El que mataron en la cruz fue un hombre. Dios no puede morir. Hay aquí cosas tan tremendas, tan misteriosas que no podemos entender y explicar como quisiéramos. Cristo, nuestro fiador, fue el representante de muchos, una gran muchedumbre. Yo les dije hace rato que Cristo derramó su sangre no por todos, porque si Cristo hubiera derramado su sangre por todos, todos tendríamos que ser perdonados, todos tendríamos que ir al cielo, pero no es así. El fiador tendría que obedecer de manera perfecta. El primer hombre no obedeció, él tenía que obedecer. Vean, para que la obediencia de Cristo fuera perfecta, tendría que amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Ese es nuestro deber. ¿Quién puede cumplir con ese deber? Cristo lo cumplió. Cristo obedeció al Padre cada hora, cada minuto, cada segundo. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros todos. Cristo se subordinó al Padre en su naturaleza humana. Vean, en el cielo Cristo no era subordinado. En el cielo no, el Padre no le decía al Hijo, oye hijo, ¿no podrías trapearme mi cuarto? Cristo en el cielo, él era Dios. Él no obedecía a nadie. Cuando vino al mundo, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo, como dice Filipenses, pero él no era siervo de nadie. Él era igual al Padre allá en el cielo. Cristo siempre hizo la voluntad del Padre, pero la voluntad del Padre era la de él también. Cristo al venir al mundo renunció a sus derechos, los derechos que como Dios le pertenecían. Cristo se despojó de su autoridad, se despojó del honor que le pertenecía. En el cielo todos los ángeles le obedecían. Y vean, a ese Dios que se hizo hombre, los hombres le escupieron en el rostro. A Cristo lo escupieron en el rostro. Cuando Cristo estuvo en este mundo, dependía del Espíritu Santo. Vean, dependía del Espíritu Santo como hombre. O sea, él como Dios no necesitaba depender de nadie. Como hombre, hizo milagros por el poder del Espíritu Santo, calmó la tempestad, resucitó a los muertos, y todas sus enseñanzas, sus predicaciones, eran conforme al poder que el Espíritu Santo le confería. Cristo obedeció cada uno de los puntos de la ley, cada mandamiento. Por él no, sino por nosotros, los dados por el Padre. La obediencia activa, vean, obedeció de manera perfecta cada punto de la ley. Esa es la obediencia activa que dicen los teólogos. Y se dejó matar en la cruz, esa es la obediencia pasiva, no se defendió. ¿De qué hubiera servido si hubiera obedecido perfectamente, pero no hubiera muerto en la cruz? No hubiera servido de nada. Tenía que obedecer de manera perfecta la ley, pero tenía que dejarse matar, porque si no, nadie hubiera podido ser salvo. La ley tenía que ser cumplida por alguien. Adán no lo hizo, Cristo vino a hacerlo. Entonces, es así que él puede ser el fiador del nuevo pacto. Dicen algunos que el evangelio es borrón y cuenta nueva, dicen. Vean, todos los que creen que la salvación se pierde, creen en eso de borrón y cuenta nueva. ¿Qué es eso del borrón y cuenta nueva?
Dale a entender, mira, si tú te arrepientes de tus pecados, hoy domingo, Dios te perdona todos tus pecados desde que naciste hasta hoy. Pero ya de mañana en adelante, ten mucho cuidado, porque ahí sí ya no, ahí entonces si tú no haces tu parte, vas a perder tu salvación. Vean, ellos están equivocados. El Evangelio no es borrón y cuenta nueva. Cristo ya pagó. Cristo pagó por nuestros pecados pasados y presentes y futuros. Pero vean una cosa, para que Dios nos perdone nuestros pecados futuros, tenemos que pedirle perdón. O sea, hoy en la noche, ustedes tienen que pedirle a Dios, Dios, perdóname por los pecados que cometí en este domingo. Porque si ustedes se acuestan sin pedirle perdón por sus pecados, entonces la cuenta va a crecer. Sí, ya pagó por los pecados, pero tienes que arrepentirte por esos pecados. El arrepentimiento de los cristianos nunca cesa. Nos arrepentimos en los inicios y en todos los días nos estaremos arrepintiendo hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Cuando Cristo murió en la cruz, tomó el lugar de los culpables. Cristo murió por los pecadores, murió por los culpables. Entonces, tú crees en Cristo, su vida perfecta te es acreditada, te la atribuye Dios como si tú la hubieras vivido, como si nosotros fuéramos los perfectos. Vean en Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda, aquí está hablando de la ofrenda de sí mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Vean, Cristo nos hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, al creer en Cristo, Dios nos ve como perfectos. No que lo seamos, Dios nos ve como perfectos. Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son estos santificados? Los justificados. ¿Entienden? Los que son justificados también son justificados. Aquí puede haber puesto justificados también, pero al decir justificados, santificados está incluyendo la justificación. Con una sola ofrenda ya no es necesario sacrificar más borregos, más machos cabríos. En el momento que una persona cree en Cristo, en ese momento Dios la ve como perfecta. Es increíble esto. Nosotros nos vemos como imperfectos. Un cristiano puede sentirse tan insatisfecho de sí mismo que se dé sus coscorrones a sí mismo. ¿Cómo es posible, Moisés, que seas tan bruto? Pero Dios nos ve como perfectos. Si el primer Adán hubiera obedecido, su obediencia hubiera sido puesta a nuestra cuenta, pero como desobedeció, su castigo fue puesto a nuestra cuenta. Entonces viene el segundo Adán, viene Cristo y muere en la cruz, y su obediencia es puesta en nuestra cuenta. No es borrón ni cuenta nueva. Cristo vino a hacer lo que Adán no hizo. ¿Qué decía el primer pacto de obras? Haz esto y vivirás, pero hazlo. ¿Pero quién las hizo? ¿Quién hizo aquellas obras que Dios exigía? Pues nadie. ¿Entienden ustedes, hermanos, por qué debemos enfatizar la salvación por gracia? Porque si no es por gracia, la salvación no existe. Los arminianos quieren que les diga una cosa, son arminianos no por ignorantes. Los arminianos creen en la salvación por obras por su maldad. Cristo obtuvo vida eterna, Cristo da la vida eterna. Pero vean, Cristo no, decía Charles Finney que la obediencia de Cristo le benefició a él y que a nosotros ya no. No, pues él tenía que obedecer, él obedeció, pues eso le benefició a él, a nosotros no. Vean, es una locura. La obediencia que Cristo obtuvo, que Cristo ejerció, que Cristo hizo, no era por él. La obediencia de Cristo fue a favor de nosotros, los que no podíamos obedecer. Entonces, si fuera cierto lo que decía Charles Finney, entonces la obediencia de Cristo
sería para que él obtuviera vida eterna. Pero vean, ¿acaso no Cristo tenía vida eterna? Antes de venir él tenía vida eterna, él no necesitaba de vida eterna, la vida eterna le pertenecía. Es una locura. Cristo obedeció de manera perfecta. ¿Pero por qué obedeció de manera perfecta? Porque él era una persona perfecta. Solamente una persona perfecta podía obedecer y cumplir la ley. Ningún ser humano puede hacer eso. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, no hubiera podido ser el salvador de nadie. Un solo pecado lo hubiera echado todo a perder. Los judíos buscaban pecado en Jesús. Dice, ¿quién de ustedes me acusa? A ver, ¿de qué me acusan ustedes? Imagínense que algún ser humano nos dijera eso. A ver, ¿de qué me acusan? ¿De qué pecado? No, hombre. Cristo tenía que ser una persona divina, pero humana también, porque tenía que morir, ya lo dije. Ahora, Cristo en la cruz soportó la ira de Dios. La ira de Dios fue descargada sobre Cristo en la cruz. Es la ira que nosotros merecíamos haber sufrido. Un hombre no puede soportar la ira de Dios. ¿Cómo un hombre va a soportar la ira de Dios? Pero Cristo, como era infinito, un ser divino, Él soportó la ira de Dios en nuestro lugar. Y es por eso que dice en Juan 17:2 que Él tiene poder sobre toda carne en el mundo. Él es nuestro dueño. Él nos compró, le pertenecemos. ¿Cómo no caer de rodillas delante de Él? ¿Cómo no temerle? Cristo es el soberano, Cristo es Dios, Cristo nos compró, Él es el Señor de los señores, Él es el Rey de los reyes. Este es el pacto de gracia. Cristo tiene poder absoluto sobre todos los que estamos aquí. Si quiere darnos vida eterna, lo hace. Si quiere destruirnos, lo hace. Cristo es nuestro dueño desde que nacemos hasta que morimos. Cada instante de nuestras vidas fue determinada por Él y planeada, cada detalle de nuestras vidas. Dios planeó cuándo naceríamos, en qué hogar naceríamos, si naceríamos morenos, o güeros, o con ojos azules, o negros, si tendríamos mucho cabello o poco. Todo lo decidió Él desde la eternidad. Él decidió si naceríamos pobres o ricos. Él decidió cuántos talentos tendríamos, cuántas capacidades. Como dice Salmo 139, Él nos conoció, nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Qué hacían los demonios cuando veían a Jesús? Se ponían a temblar. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo?, le decían a Jesús. Los demonios son inteligentes, ya sabían lo que les esperaba. Veían a Jesús y se espantaban. ¿Cómo no espantarnos delante de Él? Le dicen los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Pues es Dios. Él es nuestro dueño. Cristo no nos pide permiso para hacer lo que quiere con nosotros. Él lo hace simplemente. Este Jesús es el que nos dio una pareja. Cristo es el que nos dio hijos. Si tenemos un techo, Él es el que lo hizo. Tienen ustedes trabajo, Él es el que les dio ese trabajo. Todo lo que Cristo vino a hacer era con este propósito, para que lo conociéramos y tuviéramos vida eterna. Y haciéndolo, se glorifica Él mismo y glorifica al Padre, como dice en el versículo 1 de Juan 17. Entonces, ¿entienden ustedes por qué Dios nos trata como nos trata? ¿Entienden ustedes por qué tenemos lo que tenemos o por qué no tenemos lo que no tenemos? Todo entra dentro de sus planes. Esa vida que tienes, esa pareja que tienes, esos hijos que tienes, ese trabajo que tienes, ese sueldo que tienes. Dios está metido en el asunto, nada es casual. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Que tengamos vida eterna. Para eso vino Cristo, para eso vivió, para eso murió. Cristo en la cruz muriendo por mi pecado. Muchos se burlaban de Cristo, le decían, a ver, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera bajado de la cruz? Pues no hubiéramos podido ser salvos. ¿Y por qué no se bajó de la cruz? Porque quería que tuviéramos vida eterna. El día del juicio, Cristo les va a decir a muchos,
apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Ustedes decían que me conocían, yo a ustedes nunca los conocí. No, pero es que predicábamos, orábamos por los enfermos, nunca supe de ustedes. Ni ustedes me conocieron a mí, ni yo los conocí a ustedes. Creían que me conocían porque abrían la Biblia. ¿Saben ustedes quién es Cristo? ¿Saben ustedes quién es Él? ¿Lo saben por experiencia? ¿Conocen a Cristo? ¿Tienen ustedes este conocimiento? Si conocen a Cristo y le obedecen, ustedes tienen vida eterna. Si ustedes nunca se han arrepentido de sus pecados, si ustedes nunca han confiado en Él, doblen sus rodillas hoy, arrepiéntanse de sus pecados hoy. No esperen para mañana. Hay muchos que enfatizan el evangelizar. Vean, los testigos de Jehová creen que evangelizan. Déjenme decirles algo. Si ustedes no se han arrepentido de sus pecados, no evangelicen. No evangelicen. Los únicos que tienen el derecho de evangelizar son los que han creído en Él. De nada sirve que ustedes evangelicen, porque un día de estos se mueren y va a decir: Dios, tú andabas evangelizando y nunca creíste en el evangelio. Cuando Jesús nació, era un niñito. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando nació? ¿Cuántos años? ¿Cuántos kilos pesaba? ¿3 kilos? ¿3.5? A lo mejor estaba gordito y pesaba 4. Pero aquel niño que nació ahí en Belén era mucho más que un niño. Solamente los que obedecen a Cristo son los que le conocen. Si ustedes no obedecen a Cristo, ustedes no lo conocen. Cristo murió para dar vida eterna. ¿Tienen ustedes vida eterna? Le pedimos a Dios que abra los ojos de todos ustedes para que lo vean, para que lo conozcan, y que Dios obre en sus corazones para que le obedezcan, para que tengan vida eterna. Te damos gracias, Padre, por lo que Cristo hizo en la cruz. Oh Dios, no podemos entender esto. Nunca lo entenderemos, aún cuando estemos en el cielo y lo miremos, no podremos entenderlo aún. Gracias, Padre, por la vida eterna que nos has regalado en Cristo. Oh Dios, regálasela aquí a muchos que no son salvos todavía, y tu nombre recibirá toda la gloria. Amén.